bien. Bueno, aquí estamos otra vez, intentando hacer que hacemos. Ojalá y hoy hagamos algo mejor que lo que hicimos ayer. Por el momento parece que estáis contentos y nosotros también con vosotros. Hoy vamos a tener la oportunidad de continuar con nuestra serie de preguntas y respuestas para quitaros de la psiquis incertidumbres y confusiones posibles que con respecto a la doctrina tengáis allí desde hace tiempo o de un tiempo para acá. Así que estoy abierto a vuestras cuestiones. Buenos días, venerable maestro. Soy Valentín desde Rumanía y quiero hacerle una pregunta. Para mí, considero que en la vida horizontal, también como la vida espiritual, hay que tener cerca de ti un ejemplo vivo de como un profesor o un maestro que te impulsione, que te empuje y que te aconseje. Y por eso pienso que también como usted tuvo en su juventud el ejemplo del maestro Samael, que fue al lado de usted y le impulsionó para hacer su trabajo. Quiero preguntarle, ¿cómo podemos nosotros, que no estamos cerca de un maestro como usted, qué podemos hacer para ser más impulsionados en nuestro trabajo interior? ¿Qué podemos hacer para, por ejemplo, encontrar un maestro? ¿Es necesario encontrar un maestro en el mundo físico que nos impulsione directamente? Muchas gracias. De nada. Bueno, si acudimos a la ciencia tenemos una solución. Hacemos clones de mí y enviamos. Esa es la parte buena de la ciencia, ¿no? ¿Quién sabe si el clon estaría bien de la cabeza? Bueno, ciertamente, es muy agradable y más llevadero el camino cuando se tiene a un maestro a quien recurrir en caso de muchas situaciones que se presentan en nuestra vida. Pero ojo, hay un proverbio que dice que un maestro de lejos ilumina, pero de cerca puede quemar. ¿Por qué? Porque a veces a un maestro no le queda más remedio que ante una pregunta caprichosa y absurda de un discípulo, pues tiene que actuar algunas veces con rigor. Y eso molesta al yo del consultante y termina enojado y se va de la gnosis. Entonces, claro, de lejos sí, porque escribimos en forma general y nadie se pone el chaleco. Todo el mundo piensa, esto lo ha escrito el maestro para este que está aquí o para aquel. Pero nadie piensa, es para mí, así que nadie se molesta. Les voy a contar una anécdota muy chistosa, pero muy aleccionadora. En una de las cámaras herméticas de la gnosis, en una oportunidad, el venerable maestro estaba allí y un discípulo dijo, mire maestro, usted que nos ve tal cual somos, ¿podría por favor decirnos a los que estamos aquí, éramos como 50, cuál es nuestro principal defecto
para empezar a trabajar e ir recuperando conciencia, dándole palos a este defecto. Y él dijo, yo con enorme gusto lo haría. Para mí sería un placer ayudarlos, pero ustedes se volverían enemigos de mí y posiblemente abandonarían la gnosis. No, sí, decía el maestro. Yo conozco muy bien a los terrícolas, decía el maestro, y sé cómo reaccionan, y sé cómo son, pero voy a complacerlos de otra manera. Yo voy a decir los defectos de los que están aquí, pero sin nombrarlos a ellos, y cambiaré sus nombres por personajes de la historia. Muy inteligente el maestro. Entonces todos que estábamos como lobos esperando a ver qué iba a decir, ¿no? Y sí, empezó a decir, aquí por ejemplo tenemos a Justiniano, el gran emperador romano, que siempre justificaba todo lo malo que hacía. Ese es Justiniano, aquí está. Tenemos un Napoleón Bonaparte aquí, con mucha soberbia, con mucho orgullo, y se siente emperador del mundo, emperador de su casa. Trata a su mujer como si no fuera su mujer, pero está aquí Napoleón. Y así fue nombrando personajes, y claro, un poquito todos nos reíamos, pero nadie se ponía el chaleco que le tocaba. Todo el mundo decía, sí, aquí hay un Napoleón, lo tengo aquí. Sí, yo he visto a Justiniano, pero ¿y yo qué? Entonces, esto es triste, pero es la realidad. No estamos preparados a veces para tener a un maestro al lado. Lamentándolo mucho, tengo que decirlo así. A veces el maestro Samael dijo cosas que a mí mismo me espantaron, ¿no? A mí mismo. El maestro acostumbraba los domingos tomarse un día de descanso a la semana, que era el domingo. Entonces, claro, como la casa del maestro era un lugar invadido toda la semana, porque no existía una auténtica sede patriarcal. Se llamaba sede patriarcal la casa del maestro, pero no era una sede patriarcal con una secretaria y una recepción, no, era la casa de él. Entonces, claro, la casa del maestro desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada era un hervidero de hermanos y hermanas que, claro, para colmo, se habían hecho un viaje desde Guatemala, desde San Salvador, desde Honduras, desde Colombia, desde Argentina, y a veces en autobús, a veces en autostop, y no se les podía decir, aquí no entre a esta hora. Entonces, claro, la casa del maestro pues no tenía intimidad. Y el domingo él se reservaba su intimidad. Bueno, pues había una hermana que yo había visto, que era miembro de allí, del Distrito Federal Mexicano, y era de estas personas que nosotros decimos a veces que son una lata, porque están siempre o preguntando lo mismo o preguntando preguntas absurdas, ¿no? Pero bueno, era ella y no íbamos a atacarla porque tuviera esa personalidad. El caso es que un domingo, el sábado previo, me dice el maestro, mañana hay que levantarse a las 5 de la mañana, porque a las 7 yo me voy de aquí, si no, no puedo salir de casa. Ok. Entonces yo a las 5 me desperté, me duché, a las 6 ya estaba esperando al maestro sentado en la sala. A las 7 empezaron a llegar las personas de la casa que iban a ir con nosotros. Y a las 7 ya estábamos dentro del coche, 7:10, cuando vemos venir por la acera a esa hermana. Y el maestro la miró y dijo, oh, no. El maestro siguió sacando el coche del garaje
y lo fue poniendo para salir, pero la hermana llegó y le tocó el vidrio. ¡Pam, pam, pam! ¿No? Entonces el maestro no lo había visto yo, nunca yo así, pero ni siquiera dio los buenos días. El maestro abrió el vidrio. ¡No! Te he dicho que no. ¡Adiós! Entonces dije yo, vaya, vaya, vaya. Menos mal que no he sido yo el que ha recibido el palo. Y la pobre mujer se quedó así en la acera, ¿no? Viendo que el coche se iba. Entonces, el maestro tenía un corazón de oro para responder en su momento muchas cosas. Pero cuando sacaba su rigor, era su rigor. Yo recuerdo algo muy chistoso, ¿no? El maestro tenía en su vida un gimnasio descomunal que estaba dentro de su casa y fuera de su casa. Descomunal. Y a veces el pobre maestro, transformando todo el día, yo veía que su mentón temblaba, ¿no? Temblaba de aguantarse, ¿no? Aguantarse para poder aprobar ante la ley. Para cómo estaba en los últimos años de Job, donde hay que aguantar todos los palos, como Job, que aguantó la lepra y todas las plagas que le mandó Dios, moviendo al demonio para que lo tentara. Bueno, pues en esos días que el maestro andaba, entre comillas, mal encarado, yo, pobre de mí, imbécil, como estaba en aquella época, le dije, cuando andaba por la casa, maestro, he tenido una experiencia astral esta noche. Así, asado, se la cuento, ¿no? Y recuerdo perfectamente que en la opresión que el pobre sentía, solo me dijo, si hubieras muerto el ego, lo hubieras entendido. No me preguntes ahora. ¿No? Y yo dije, vaya hombre tú, ¿no? Pues eso es tener a un maestro cerca. Si queréis exponeros a esas cosas, no hay problema. Pero eso en el Tíbet, pues es muy común. Cuando el maestro saca su rigor, el discípulo tiene que callarse y esperar que pase la tormenta. Porque después, es verdad, todo cambia, porque aquel momento, después tuvimos que salir con el maestro y era como si no hubiera pasado nada. Porque no se trata de ira, se trata de tener a Geburah, que es una parte del ser, en acción. Y la acción de Geburah es el rigor. Y pone un límite o pone las cosas muy claras porque la gente no lo quiere o no lo puede entender. Eso es lo que sucede en estos casos. Recuerdo también aquella anécdota que he colocado en mi autobiografía y que se relaciona con otro viaje que también íbamos a hacer un domingo a las cuevas de Caucahuamilpa, una zona arqueológica que está a 1 hora de la capital. Y el maestro se quería escapar el domingo. Entonces me dijo lo mismo, a las 6 tiene que estar listo. Ok. Yo a las 5 me desperté, 5:30 ya estaba duchado, 5:45 ya estaba vestido, pero el maestro no bajaba de su habitación. Y yo estaba allí sin saber qué hacer y vi por allí un cómic. ¿Sabéis lo que es un cómic, no? Estas revistillas que hablan de superhéroes y tonterías de estas. Y el cómic era relacionado con un personaje que tenía un subtítulo, ¿no? El ladrón de los guantes blancos. Pero ahora no me viene el nombre del personaje. El caso es que era apasionante las aventuras de aquel que robaba a los ricos para ayudar a los pobres y hacía un montón de cosas. Y yo estaba imbuido en la lectura esperando que bajara el maestro. Y no bajaba.
Cuando bajó, me vio el maestro leyendo aquel cómic. Y yo lo saludo, ¿no? Buenos días, maestro. Y se me siente el maestro al frente, ¿no? En una banqueta. Nada de buenos días. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué te pasa a ti? A mí no me pasa nada. Sí te pasa. Pues yo no tengo nada. Sí tienes. Estás identificado con basura. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque te lo diré una sola vez. Si quieres vivir en esta casa y estar bajo mi servicio, no leas basura. Escucha bien el testamento de la sabiduría. Antes de que la lámpara pueda arder con luz serena, debe estar al abrigo de cualquier viento. No ensucies tu cuerpo mental con estas vulgaridades. Dime una cosa. ¿Dónde vive ese tal Fantomas? Ya me acordé el nombre. Fantomas. Yo le dije, pues yo no sé, eso es un invento. Efectivamente. Y si sabes que es un invento, ¿por qué lees inventos, estupideces? Porque me quería entretener. Hay libros míos para entretenerte. Puedes leer un libro de mí y entretenerte. No lo pensé. Deberías de pensarlo porque tú ya estás a la altura de saber cómo pensar. Maestro, pues perdone. Ningún perdón. Veo que no me comprendes. Sí lo comprendo. Mientes. Quien está hablando soy yo. Ese fue el amanecer de aquel día, ¿no? Y yo le dije, pues sí, seguramente que quien está hablando es un ego. No te justifiques. Es un yo. Es un yo aunque tú no lo aceptes. Yo lo acepto, maestro. Estás mintiendo. Me estás mintiendo. Y yo decía para mí, pero bueno, ¿y cuándo se acaba este rollo, pues? Total, que después de 20 minutos de bronca, me dice, ¿lo has comprendido finalmente? Y yo, sí, maestro, eso espero. Y se levantó. Vámonos. Y nos fuimos al coche. Y ya en el coche, se transformó todo, ¿no? Se transformó, o fue así, ¿por qué? Porque yo me senté atrás y él estaba al volante. Ese viaje lo íbamos a hacer con su esposa, con un hijo y la esposa del hijo y un niño que tenían. Y entonces me mira por el retrovisor el maestro y me dice, no importa que venga mi mujer, el problema es que viene mi hijo, X, no lo voy a nombrar, con su esposa. Y tienen un bebé, pero ese bebé lo tienen caprichoso, ¿sabes? ¿Así? Yo contestaba todavía con dolor por dentro, ¿no? Y entonces dice, ya verás lo que va a pasar cuando entren en el coche y yo encienda el coche. Y digo, ¿qué va a pasar? Comenzará una canción. Ña, 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 ña. Pero a lo mejor no, le dije. Ya verás, ya verás. Y sí, entró la esposa, muy bien. Entró el hijo. Entró la mujer con el bebé. Cerró el coche. En cuanto cerró la puerta y el maestro encendió el coche, automáticamente empezó el niño. Y el maestro me mira por el espejo y me hace, ¿qué tal? ¿No? Me dijo, ¿no? Y yo me aguantaba la risa, ¿no? Y así fue. Todo el camino tuvimos aquella sinfonía. Y para colmo, el maestro ve que la mujer saca de las cosas que las mujeres tienen con los detalles para el niño, una Coca-Cola pequeña en un biberón. Y le da Coca-Cola, ¿no? A un niño que tendría 1 año. Y dice el maestro, así que tú le das Coca-Cola al niño cuando llora. Por eso decía el maestro que lo tenían encaprichado. Sí, maestro, es porque le gusta, decía la chica. Sabes que eso es bastante dañino, ¿no? Para un niño, sobre todo de 1 año. Sí, maestro, pero es que bueno, queremos tener el viaje en paz. Así que me dice a mí, ¿ya ves? Ahora hay una nueva generación de niños Coca-Colos.
Serán los niños Coca-Colas del futuro. Y así, estaba totalmente transformado. Pero por eso os digo, cuando hay que hacer rigor y aparece Geburá, mejor salir corriendo y que no quede nadie por ahí. Porque puede salir cualquier cosa dictada por el ser. Nunca va a ser un acto de ira por ira, ni va a ser un regaño barato. Va a ser algo para que se quede bien grabado en la psiquis de la persona. Por lo menos yo les aseguro que desde entonces, nunca más toqué ningún cómic. Nunca más. Porque dije, me parecía que estaba el maestro aquí mirándome y si lo iba a tocar, no. Pero así aprendemos, ¿no? Y así se va formando al devoto. El devoto necesita, como decimos en España, una de cal y otra de arena. Y así es como él va haciendo su piedra. Otra pregunta. Maestro, se dice que en una parte del camino hay que apelar al perdón. But later you also said that the one of the direct path, we have to pay everything. Y bueno, luego también se dice que en una parte del camino hay que pagarlo todo. So how it is possible that if we are forgiven, some karma is forgiven, then also we have to end up paying it later? Entonces, ¿cómo es posible que hay una parte del karma que está perdonado y luego también hay muchas cosas que tenemos que pagar? Sí. Mire, bueno. Si no existiera el auxilio del Cristo íntimo en nosotros, no podríamos hacer ni el camino nirvánico ni el camino de la vía directa, porque tenemos tantísimas letras kármicas detrás de nosotros que pues prácticamente no tendríamos permiso ni para caminar 3 metros en la vida espiritual, tal como lo escucháis. Hemos hecho tantas y tantas barbaridades en otras existencias y en esta existencia que si la ley nos cobrase a ciegas todo lo que incorrectamente hemos hecho, pues no estaríamos en este congreso. No nos dejarían venir. Estaríamos enfermos, se habría muerto un familiar y no podríamos dejar la familia sola, se habría enfermado un hijo, el avión hubiera cancelado el vuelo, la compañía del avión hubiera quebrado, etc. Entonces, nosotros tenemos que ser muy astutos con el león de la ley. ¿Y cómo se puede ser astuto? Haciendo siempre que podamos todo el bien que sea posible. Acumular muchas buenas obras, porque es el Cristo íntimo el que interviene cuando cualquiera de vosotros despierta el fuego sagrado, el fuego de la Divina Madre Kundalini, y empieza a subir por la espina dorsal, por el interior de la espina dorsal. Entonces allí automáticamente, inmediatamente, los arcontes del destino van a ver quién es ese que ha despertado el fuego y a ver qué le podemos cobrar. Ellos cumplen con su papel. ¿Y cuál es el papel de ellos? El papel de ellos es que el camino requiere que nosotros paguemos lo que debemos. Como aquel proverbio que hay por ahí en la calle, ¿no? Toma chocolate y paga lo que debes. Bueno, pues este camino es así. Entonces, si nosotros sabemos perdonar y hacemos muchas buenas obras, estamos acumulando un capital cósmico con el cual el Cristo íntimo maneja negocios con los señores de la ley. Yo he visto personalmente a mi Cristo íntimo en una sala hablando con abogados de la ley cósmica
y la puerta estaba entreabierta y la abrí un poquito más y cuando vi quienes estaban ahí, yo dije, no me meto ahí. Y cerré la puerta y me fui de allí como perro con la cola entre las patas, ¿no? Me fui, porque dije, si hablo ahí, igual meto la pata y echo a perder el negocio que mi Cristo íntimo está haciendo con los señores del destino. Él es nuestro Salvador, por eso se le llama Salvador Salvandus. Entonces, a medida que un devoto, de la vía directa sobre todo, se va metiendo más y más y más dentro del camino secreto, más letras duras le aparecen. Aparecen deudas de hace 20 existencias atrás. Aparecen deudas de hace 4.000 años atrás. Y son a veces deudas muy graves, a veces son muy fuertes. Y entonces, claro, ¿qué hacer allí? Porque la ley toma nota de aquello y pone un alto. Un momento, caballero. Usted, sí, está viviendo el camino, usted está tratando de hacer buenas obras, pero esto que usted hizo aquí es muy gordo y no tiene arreglo. Así que usted se queda estancado aquí. En esos casos hay que suplicar muchísimo al Cristo íntimo que vaya y convenza a los señores de la gran ley para que anulen esa sentencia, y él es muy, pero muy inteligente y sabe cómo, entre comillas, engañar a los señores del destino. Si el Cristo íntimo no engañara a veces a los señores del karma, nuestra travesía, francamente hablando, tendría un límite y tendríamos que esperar la próxima existencia para continuarla, o próximas existencias, en plural, para terminarla. Así pues que el Cristo íntimo es verdad, que es el Salvador íntimo, es el único que está por encima de la ley. Él está por encima de la ley. Así, para responder al hermano Vipul, que ha hecho la pregunta, efectivamente, en este camino hay que pagarlo todo. El que se quiere liberar, y aquí hay algo más que aclarar, existen maestros que han logrado hacer las 3 montañas, maestros que han obtenido su piedra filosofal, magnífico, pero no están liberados. ¿Y ustedes serán liberados de qué? Bueno, están liberados del yo, pero tienen cosas pendientes con la ley, siendo maestros de la 3ª montaña. Entonces, a veces puede suceder que la ley, esas cosas que no están pagadas, las dejan para los últimos años de vida de ese maestro. Y aunque parezca cruel, pero no lo es, entonces se las sueltan. Cuando está ya en una edad XX y ya ha hecho la gran obra, se la sueltan porque nadie se puede escapar de la rueda del samsara sin haber pagado hasta el último centavo. Por eso digo, hay maestros que ya han hecho la obra, pero no quieren escaparse de la rueda del samsara. La rueda del samsara es la que nos trae a los nacimientos y muertes, nacimientos y muertes, nacimientos y muertes. Entonces, si alguien se quiere escapar de esa rueda, tiene que pagar hasta el último centavo que pueda tener como deuda de otras existencias. Esto es muy duro de aceptarlo, pero es así. Cuando el maestro Samael recibió internamente un pergamino, me lo dijo él, una noche en los mundos internos, firmado nada menos y nada más que por los 42 jueces de la ley, donde lo felicitaban, lo aprobaban.
me dice, esta noche he tenido una ceremonia muy hermosa en la que se me entregó un pergamino firmado por todos los arcontes del destino, declarándome vencedor de los 8 años de Job. Ah, magnífico, le dije, magnífico. Bueno, así pasó aquel día, aquella semana. La semana siguiente, yo creo que por primera vez en la vida, el maestro se tomó unas vacaciones en unas islas de México que se llaman Islas Mujeres. Allí fue. Cuando regresó, venía bronceado por el sol de la playa, del mar, y nada más llegó a la casa, a los 2 días empezó un dolor terrible aquí, terrible. Y el maestro, que conocía mucho de medicina, se aplicó las 1001 fórmulas que él mismo sabía y el dolor estaba allí. En aquellos días, el Padre me dio a mí inmerecidamente una experiencia en la que un servidor veía una escultura hecha de cristal. En esa escultura, un águila se estaba comiendo una serpiente. Y se me ocurre decirle, cuando lo veo en su lecho, con mucho dolor, le dije, qué curioso, no sé si tendrá que ver algo con lo que usted está viviendo, lo que le voy a decir. Esta noche he visto esto, y le explico aquella experiencia. Me dice, vaya, vaya, vaya. Esa es la respuesta a lo que tengo. Y yo, ¿ah, sí? Pues mire, de algo sirvió. Es el águila, mi padre, que se quiere llevar de mí y de este cuerpo los mejores átomos. Por eso está picoteando y ese es el dolor que siento. Eso quiere decir que voy a perder este cuerpo físico. Y no estaba para hospital, simplemente tenía un dolor terrible aquí. Y yo le dije, no diga eso, maestro, porque si usted se va, aquí se arma la de Roma contra Cartago. Y eso sería un caos. Dice, no, ya está decretado. Eso es que ya está decretado. Voy a perder este cuerpo físico. Y yo me quedé muy triste y me salí del cuarto donde estaba el maestro acostado a comerme la cabeza, ¿no? Empecé a ver qué pasaría. Ah, pues va a pasar esto. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Tendré que hacer esto, lo otro? Bueno, subí al cuarto otra vez y le dije, mire, usted sabe que si abandona ese cuerpo físico, aquí se va a desatar una guerra terrible porque los hermanitos no estamos a la altura de las circunstancias. Y dice, sí, habrá una guerra por el poder, a ver quién gobierna la gnosis, y hasta por el dinero, queriendo hacer dinero con los libros del maestro Samael. Y le dije, pues este es el colmo si eso sucede. No lo puedo evitar, pero no te preocupes, me dice. Yo siempre estaré cerca y no abandonaré al pueblo ni a aquellos que quieran continuar perseverantemente en la enseñanza. Y yo le dije, sí, todo lo que usted quiera, pero no es lo mismo. No es lo mismo tenerlo a usted físicamente que estar esperando que llegue una ayuda que usted seguramente nos va a querer dar. Pues para mí, lo siento mucho, maestro, pero eso no me llena. No te preocupes, me dice, no te preocupes. Luego me habló de su momia egipcia, que él la utilizaría en caso de emergencia, bla, bla, bla. Bueno, el caso fue que a los días empezó la cosa a ponerse peor. Entonces ya el venerable maestro Samael vomitaba sangre por la boca, como si fuera un tubo, ¿no? La recogíamos en una cacerola. Y al médico, el médico dijo, esto está muy difícil de arreglar, porque se trata de 3 úlceras
que han explotado y eso no hay manera de arreglarlo. Este señor tiene sus días contados, dijo el médico. Y sí, nos resignamos a ver que se iba, que se iba, que se iba y se fue. Entonces, en esos momentos tan duros, un día le dije al maestro, pero bueno, a ver, la gnosis tiene respuesta para todo y usted seguramente me dará una buena respuesta. Después de usted haber entregado toda su vida, porque ha sido toda su vida, a escribir y a enseñar a la humanidad cómo crear alma, cómo llegar hasta el Padre, cómo liberarse de la rueda del samsara, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo eso, ese es el pago que la ley le da a usted. Se lo dije así. Y entonces fue cuando me dijo, tienes que saber que si te quieres liberar, entiéndese bien, liberar, hay que pagar hasta el último centavo que debamos. Y yo estoy en eso, pagando los últimos centavos. Y se me está yendo la vida en ese pago. A mí se me estremeció el corazón y para colmo me añadió, me dice, mírate en este espejo si te quieres liberar, porque eso es lo que te aguarda. Y le dije, muchas gracias, le dije. Pero me quedó un frío espantoso en el cuerpo. Y cuando me han venido cosas fuertes en estos últimos años, bastante fuertes, que he estado en el filo de irme ya a la cuarta dimensión. Me recuerdo siempre de aquellas palabras del maestro. Y eso me hace llevadero el seguir luchando, aún a sabiendas que un día se presentará quién sabe qué y ya el cuerpo posiblemente no lo resistirá. Esa es la respuesta a nuestro hermano Vipul. ¿Alguna otra? Buenos días, maestro. Buen día. Aprovecho para preguntar dos preguntas en una. ¿Puede usted hablarnos sobre la importancia y la urgencia de hacer la práctica con la Divina Madre Muerta? ¿Y se puede usted despertar en nosotros el anhelo de rogar la Divina Madre Muerta? Y después, ¿cuál es el auténtico y el verdadero remorso de conciencia? Muchas gracias, maestro. Después, ¿cuál es el verdadero? Remordimiento de conciencia. Remordimiento. Muy bien. Bueno, vamos con lo primero, ¿no? La Madre Muerte, ya dijimos ayer, es una parte de nuestra propia Divina Madre, es una sección más de ella. Y como su nombre lo indica, su especialidad es la muerte del yo y todo lo relacionado con los procesos biológicos y metafísicos inherentes a la muerte. Muy bien. Ella, como señora de la muerte, si nosotros la llamamos, la evocamos o invocamos con muchísima fe y con 3 velas en triángulo y la punta de ese triángulo hacia el este, y le pedimos y le rogamos que nos ayude a morir, ella va a decir con mucho gusto. Pero a partir de ese momento, esa persona que ha hecho esa petición tiene que saber que ella va a buscar gimnasios fuertes, no gimnasios normales, fuertes que nos van a aparecer y nosotros tendremos que lidiar, enfrentar esos gimnasios y tener valor para no sucumbir, para no tirar la toalla. Esa Madre Muerte es caracterizada por eso, porque ella dice, ¿quieres morir? Yo te voy a ayudar a morir.
Y claro, aparecen de pronto cosas que no esperábamos, súper desagradables. Y entonces tenemos que pedir a Devi Kundalini y a ella, a las dos, que nos saque, que nos ayude a eliminar esos animales interiores cuando estemos trabajando en la forja de los cíclopes, en la fragua de Vulcano, en la novena esfera, en el Tantra Yoga, que nos elimine eso por misericordia. O, si somos solteros, que nos ayude a comprender la naturaleza de esas cosas o debilidades y que dentro de su misericordia nos eliminen lo que puedan, porque ella puede eliminar hasta un 50% del yo de una persona sin necesidad de trabajar en la magia sexual. Esa es algo, una de las grandezas de ella y de su magnanimidad, de su misericordia hacia nosotros. Hay agregados demasiado fuertes que solo pueden ser eliminados con el uso del fuego sagrado. Entonces, la Madre Muerte actúa de esa manera. Y la segunda respuesta a la segunda parte de la pregunta, relacionada a cómo desarrollar el verdadero remordimiento en nosotros, la respuesta es solo una, mediante la reflexión permanente, mediante la reflexión permanente. Cuando uno reflexiona en los actos negativos que ha cometido en su vida, pero cuando hablo detenidamente es ir pasando como una película de cámara lenta de las acciones equivocadas que hemos cometido. Entonces, cuando estamos en esas cosas, en esas prácticas, pues tenemos que ver con detalle lo que hemos hecho y lo que hemos ocasionado a nuestros semejantes o a nuestros hermanitos menores, los animales, porque hemos sido crueles, no solo con seres humanos, sino con los animales muchas veces. Cuando uno entonces recapitula varias veces su vida y lo que ha sido su vida, habrán imágenes que al ser estudiadas de cerca van a producirnos inmediatamente una punzada en el corazón. Y ese es el arrepentimiento y el remordimiento. Y en ese momento tenemos entonces que ponernos de rodillas y pedirle a Dios Madre que por piedad nos perdone aquellos actos de inconsciencia, que nos ayude a no cometerlos nunca más y que nos permita, si es posible, que esos actores que produjeron esos actos sean eliminados. Esa es la respuesta. Vous avez parlé qu'il y a des gens Tiene una pregunta sobre el despertar de la conciencia. qui éveillent pour le mal et par le mal. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Soit la conscience s'embouteille ou elle se désembouteille. Alors comment ça se fait que c'est possible? Dice que no entiende bien cómo se puede despertar en el mal y para el mal. Dice que, bueno, la conciencia o se desembotella o está embotellada, no entiende. Bueno, eso de despertar en el mal es una frase metafórica. No hay que tomarla a la letra muerta. Es decir, está despierta la conciencia. Pero en el mal y para el mal. No, es una frase que se confeccionó el maestro Samael para una frase figurada para dar a entender que existe la posibilidad de que con el fuego sagrado, en lugar de subir, proyectemos ese fuego desde nuestro coxis hacia abajo, atómicamente hablando, y lleguemos a tener el famoso órgano kundartiguador. En ese caso, en lugar de despertar las infinitas posibilidades que tiene el alma latentes, no, simplemente se desarrollan los chakras al revés y nos convertimos en tenebrosos.
Ese es un caso. Pero también se da el caso de un estudiante, un devoto, que estando siendo levantado por su maestro, siendo guiado por su maestro, lo traiciona, entonces la Divina Madre detesta a su propio hijo y en lugar de ayudarlo a despertar, lo confunde y le pone los chakras al revés y esa persona despierta, se dice, despierta, pero solo para el mal y en el mal. ¿Qué significa una persona que está despierta en el mal y para el mal? Bueno, pues de la misma manera que un maestro está despierto en el bien y para el bien, solamente con mirar a alguien, si está despierto el maestro ese, percibe muchas cosas de la persona, a través de la clarividencia, a través de la intuición, etc. Entonces, lo observa y, si puede, le dice a ese discípulo, estás estancado, estás triste, ¿verdad? Sí, pero no sé qué tengo, estás estancado. Tienes que hacerte un ayuno de 9 días y pedir auxilio a la ley para que te saque de tu estancamiento. Así lo puede hacer alguien que esté despierto en el bien. Pero en el mal, eso funciona pero al revés. En el mal, entonces, si yo estuviera despierto en el mal, yo sabría aquí qué chica es más propensa, lujuriosamente, para que yo la haga fornicar en algún lugar. Entonces sabría cómo se llama y dónde está, sin yo conocerla. Eso es estar despierto en el mal. Y si vamos por la calle y vemos una tienda que vende lotería, miraría los números y sabría cuál es el gordo de la lotería. Y lo compro. Eso es estar despierto en el mal y para el mal. ¿Comprendido? Entonces, se despierta solo para lo horrible, para lo mundano. Y obviamente, en este caso, la conciencia no está liberada, está atrapada. Quiso despertar, porque a lo mejor estaba en la gnosis, despertó el fuego sagrado, pero traicionó a su gurú. Entonces, el fuego desciende y se proyecta hacia afuera y la persona se convierte en un habitante de las tinieblas. Así funciona esto. Por eso, lo que decíamos ayer, este camino está lleno de peligros por dentro y por fuera. Y mis palabras ahora las dirijo a todos los que están aquí y conocen el sagrado arcano AZF, que sepan que están jugando con un cuchillo de doble filo y que si no se hacen las cosas bien, ese cuchillo se vuelve contra nosotros, se mete en nuestras carnes y nos conduce al abismo. La misma clave que nos libera nos puede hacer bajar también, aunque parezca insólito. Así es. No sé si he respondido a nuestro hermano. Uno de los obstáculos del camino es el fanatismo. Y el maestro, tanto el venerable maestro Samael que usted, nos habla mucho del fanatismo para protegernos de él. Entre todo, se nos dice que tenemos que reflexionar mucho para no caer en fanatismo. Pero, bueno, como misioneros, tanto lo podemos ver en estudiantes, ver en hermanos del camino o también a veces en uno mismo. Y la pregunta sería, excepto la reflexión, ¿habría claves o consejos que nos podrías dar para ayudarnos a darnos cuenta cuando estamos cayendo en el fanatismo o para justamente no caer en él? Ajá. Gracias. Muy bien. Bueno, es una tendencia muy natural en el ser humano a causa de su estado interior, que en un momento determinado unos yoes fanáticos
se quieran tomar la gnosis de una manera no normal. Y normalmente los yoes de fanatismo son hermanos de los yoes de la mitomanía. Cuando nosotros no nos autoobservamos lo suficiente, es muy fácil que nosotros vayamos poco a poco sintiendo autosuficiencia. Y la autosuficiencia nos hace mitómanos. Y la mitomanía entonces nos lleva a establecer dogmas que nosotros inventamos, que no están en la doctrina. Nosotros los inventamos y entonces los imponemos a los demás. Y ahí es donde empezamos a ser fanáticos, de cualquier bobería, de cualquier tontería. Eso en el fondo significa falta de autoobservación, falta de habernos autodescubiertos en ese punto de la autosuficiencia que conduce a la larga a la mitomanía. En ese caso, es muy interesante que nosotros siempre roguemos a la Divina Madre en nuestras oraciones que nos libre de la autosuficiencia, que nos libre de la mitomanía, que nos permita tener una mente normal y que sepamos en forma lógica establecer los límites entre lo normal y lo fanático. Por eso ustedes observan, en nuestro mundo hoy en día, algunas religiones se han vuelto extremadamente fanáticas, sobre todo, tristemente, la religión del Islam. Unos cuantos autosuficientes se han vuelto terriblemente fanáticos y por cualquier tontería, pues ya apedrean a una mujer por considerarla infiel a su marido, aunque no haya adulterado, pero levantó la voz a su marido. Entonces, claro, eso ya para ellos es una cosa que Alá no permite. Alá no se mete en eso. El Padre no está en esas tonterías, pero la autosuficiencia que tienen esos imanes, como se les llama, los hace creer que sí, porque ellos se sienten como si fueran representantes directos de Dios y se dan el lujo de inclusive cambiar versículos del Corán, alterarlos para adaptarlos a sus fanatismos. Entonces nosotros tenemos que evitar con la gnosis y con la doctrina y con nuestras vidas que tengamos esas anomalías, y para eso hay que vivir la vida siempre dentro de la lógica y dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad. Hubo una época, interesante que me haya acordado de esto, en que en España la gnosis prácticamente casi desaparece, casi se quema. ¿Por qué? Porque una persona de Colombia que en aquellos tiempos buscaba la maestría y luego más tarde, mucho más tarde rectificó, en ese tiempo en que actuó, a mi humilde modo de ver, equivocadamente, estableció fanatismos dentro de la enseñanza. ¿Qué pasó? Que cuando un servidor llega a España para ayudar en la divulgación de las enseñanzas y comienzo a visitar asociaciones, me encuentro que todas las mujeres venían a mí para preguntarme lo mismo. Todas me preguntaban esto. Oye, ¿es cierto que hay que practicar la alquimia todos los días de la semana, inclusive sábados, domingos y los días previos a la menstruación de la mujer? Y yo dije, no, ¿quién ha dicho eso? Pues aquí lo está diciendo nuestro misionero.
Yo fui a hablar con ese misionero y le dije, ¿por qué tú dices eso? Porque así lo dice fulano de tal, aquel personaje de Colombia. Eso, si el maestro Samael estuviera aquí, ya no estaba el maestro físicamente. Te pegaría una bofetada, porque a qué mujer le gusta que nosotros la veamos como un objeto y que yo hoy alquimia, mañana alquimia, pasado mañana alquimia. Las mujeres no son una máquina, las mujeres son almas con un cuerpo que también tienen sentimientos y también tienen pensamientos y hay que respetarlos. Y nosotros no estamos aquí para tomarlas a ellas como un instrumento. Como decía el maestro Samael, las mujeres no son un útero con patas. Hay que meterse eso en la cabeza. Bueno, aquellas mujeres, cuando yo dije eso públicamente en una conferencia, todas suspiraron. Y habían algunos misioneros que se habían tomado eso muy en serio y hasta ponían un reloj a las 3 de la mañana para la alquimia, con ganas o sin ganas, había que hacer la alquimia. Las mujeres no son de cartón, las mujeres tienen sentimientos, igual que nosotros. ¿Y por qué las queremos usar a ellas como una herramienta, no? Y claro, pues aquí atornillo y ya está. No, eso no funciona así. La Divina Madre no funciona así. La Divina Madre funciona con la normalidad. Y luego habían otros que se fueron más lejos en aquel fanatismo. Esto me dio risa a mí, porque me tocó dormir en la casa de unos misioneros. Yo andaba por allí, por el mundo, y yo notaba que por las noches, a las 3 de la mañana, se expandía un olor por la casa de Vic Vaporub. ¿Conocéis esa pomada tan famosa de los tiempos de nuestros abuelos para los dolores de cabeza, para hinchazones, etc.? Y yo me rascaba la cabeza. ¿Qué será esto, Dios? Un día no aguanté y se lo dije al misionero. Oye, todas las noches aquí, a las 3 de la mañana, yo empiezo a percibir un olor de Vic Vaporub. ¿Qué pasa aquí? No. Entonces me respondió fanáticamente. Es un ingrediente indispensable para la alquimia. ¿Y qué hace ese ingrediente? Yo me meto aquí, Vaporub, y se lo meto a la mujer en la nariz. Para que respiremos bien. Para que haya una buena transmutación. Pero tú estás loco, le dije. Estás loco. Estas cosas no son de la gnosis. Y las estás estableciendo como si fueran doctrina. Estos son inventos tuyos. Sí, pero me sirve. No, pero no lo hagas más. Al final no me hizo caso. Él siguió con su pobre mujer, con su víctima, digo yo. Y así no sé si estará todavía en la enseñanza o la habrá abandonado, porque por lo común los fanáticos terminan un día quemándose ellos mismos, ¿no? Porque ven que sus inventos a la larga no les funcionaron. Pero esto nos indica cómo nosotros podemos sacar de contexto una cosa que está claramente explicada en el libro, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Allí lo dice el maestro. A una pregunta que le hace a alguien, ¿es correcto que el hombre con anhelos de autorrealizarse force a la mujer a trabajar en el arcano AZF? Y el maestro dice, de ninguna manera, eso se llama violencia contra natura. Ese hombre no hará nada dentro de sí mismo, aunque se esfuerce en querer trabajar yendo contra natura. Allí lo dice el maestro en esa obra. Y explica más cosas. Y pone el caso de una mujer que haga el papel de ese hombre. Es correcto que una mujer con muchos anhelos espirituales exija a su marido todos los días trabajar en el arcano AZF. Tampoco es correcto. Y en fin, va explicando una serie de circunstancias en las que ha caído la humanidad por ignorancia, por autosuficiencia
y por mitomanía. Y para eliminar eso, nadie mejor que nuestra propia Divina Madre que nos abra los ojos. Rogarle a ella que no nos abandone y que nos mantenga con los ojos abiertos. Vamos a tomarnos unos 20 minutos de descanso y seguimos.